Muy buenas tardes. En el video anterior analizamos o traté de explicarles qué significa o qué es una estructura estereométrica. Una estructura que básicamente, como dije, sirve para construir cielos, techumbres, y eventualmente, claro, nos permitió dar a entender la mecánica física que se produce y que es ciertamente muy similar a lo que ocurre en un puente. Una estereométrica que, claro, como dijimos, está sometida a fuerzas de gravedad, a su peso propio y a pesos considerados como elementos soportantes de la estructura. De igual forma, claro, es una estereométrica que tiene en este caso dos puntos de apoyo laterales. También hay que considerarlo como un sistema al mismo tiempo, un sistema que se denomina adintelamiento. Es exactamente lo mismo. Si yo me voy a una vista frontal y yo lo acerco, claro, el sistema de adintelamiento es un sistema de cerramiento que nos permite cerrar en forma horizontal, salvando luces y apoyándose en dos elementos verticales. Pero ¿qué pasa si nosotros ampliamos? Nosotros hablamos de una cierta longitud. Si yo amplío esa longitud, ciertamente la estructura, si bien yo la podría complejizar y generar una trama más densa, aún así, nosotros, claro, estábamos pensando en 1 metro. Si esto fueran 10 metros, fueran 25 metros, ¿qué va a ocurrir? Que efectivamente la longitud va a ser tal que por muy compleja que sea la estereométrica, va a requerir, dado que es muy cercano a un sistema de adintelamiento, eh, va a requerir obviamente de un refuerzo en su punto central. Ya sabemos que el punto de eh, máximo riesgo que se produzca una fractura por efectos de peso es el punto central, y es el punto central porque es el punto que no tiene apoyo. Este punto tiene apoyo, su contraparte tiene un apoyo, pero este punto, por efectos de peso y gravedad y su propio peso, ya dijimos que va inicialmente a producirse un efecto de pandeo, por lo tanto va a empezar a curvarse y finalmente se va a producir una cisalle, vale decir, una fractura en el punto central. Entonces, como digo, para aquello eh, simplemente podría eh, eventualmente requerirse de que este elemento central vaya a replicarse para reducir la fuerza y disminuir los distanciamientos. ¿Qué es lo que ocurre eventualmente en una edificación? Ustedes han visto que en una casa, en una estructura, finalmente, a mayor longitud, la losa eh, superior va a requerir de columnas o pilares. Y los problemas son muy equivalentes. Entonces, reforzando un poco lo anterior, y volviendo a entender ciertamente una mecánica, claro, estos elementos, insisto, yo quiero ahora ampliar la problemática, extenderme en longitud, pensando, no voy a modificar el distanciamiento, pero sí pensemos que tenemos una mayor longitud, pero al mismo tiempo quiero recalcar que este objeto, esta losa, esta estereométrica, claro, sufre efectos de gravedad y deformaciones por peso soportante. Entonces, claro, para que me entiendan a qué me estoy refiriendo, supongamos que el peso, que antes lo consideramos con un peso acotado, duplicamos o triplicamos el peso, o aumentamos el peso, o el peso va a ser un elemento circulatorio que no va a estar en un punto fijo. Entonces, claro, sabemos que en primer lugar vamos a sufrir compresión sobre la superficie al mismo tiempo como va a sufrir un efecto de pandeo
lo cual implica que debo pensar en el material, porque cuando se produce la compresión, sabemos que eventualmente se nos va a producir una flexión de la superficie. Eso significa que el material no puede ser totalmente rígido y que todos los materiales tienen niveles de flexión y que en un caso, por ejemplo, que no solamente esté apoyado y anclado, sino que yo quisiera efectivamente construir una losa o una superficie superior o otro elemento, yo voy a tener que empezar a, insisto, voy a modificar un poco. Voy a colocar, obviamente, una superficie ahora en esta zona para que esos pesos caminen, circulen sobre esa superficie. Sí, efectivamente, no necesariamente esto va a ser una estructura estereométrica, sino que van a ser vigas, bueno, o va a ser otro elemento estructural que yo medite. Pero siguiendo con el mismo esquema, la compresión, por efectos de estiramiento, eh, al mismo tiempo está sufriendo efectos de tracción. Tracción, compresión, flexión. Bajo esas tres fuerzas van a ser sometidos a estas estructuras para poder salvarles la luz. Como dije, aumenté la distancia, aumenté el distanciamiento o pensemos que he aumentado el distanciamiento. Por lo tanto, si ya sabemos que no puedo seguir aumentando eh, la estructura desde el punto de vista de la estereométrica, voy obligadamente pensando que esto es al mismo tiempo un sistema de adintelamiento, voy a generar un elemento de apoyo central. Eh, un apoyo central, lo cual me va a permitir, obviamente, disminuir la distancia. Pero al mismo tiempo voy a ampliar la longitud. Y si yo amplío la longitud, por más que yo tenga un apoyo, a lo mejor, o quizás, esta distancia a salvar nuevamente por efectos de su longitud no va a tolerar o no va a poder recibir, por ejemplo, una losa. Si yo quisiera colocar una losa, tengo una losa, he solucionado parcialmente la problemática del distanciamiento al colocar en ese punto central un elemento de apoyo, pero que sin embargo, quizás por efectos del distanciamiento, requeriría de más. En ese caso, o si el diseñador, que en este caso yo les repito, si nosotros o si ustedes se lo están imaginando como que esto fuera un puente, eso lo va a determinar un ingeniero civil. Si lo llevamos al plano arquitectónico, claro, el ingeniero también va a participar de la obra. Y si lo llevamos a ese plano, o incluso si estuviéramos en el medio ambiente y estamos atravesando un riachuelo, o incluso hay puentes que atraviesan canales oceánicos, eh, claro, yo no quiero seguir interviniendo esta superficie, no quiero seguir colocando elementos portantes, elementos transmisores de carga vertical. Eso es importante. No quiero seguir colocando esos portantes. Voy a eventualmente colocar, quizás, tal vez, una solución. En este caso, sería aumentar esos portantes verticales y trabajar con tensores diagonales. Voy a aumentarlos, no es,
disculpen, que se me olvidan los elementos que voy colocando dentro de las capas que he ido creando. Claro, he creado un elemento vertical, un elemento portante que se va a amarrar a este elemento central. Pero claro, cuando yo he colocado este elemento central, para no seguir colocando estos elementos es porque voy a elevarme y voy a contener el peso de esta zona, de esta estructura, mediante tensores que tienen una mayor capacidad de flexión, obviamente, para lo cual voy a colocar más elementos. No son los tensores, portantes y tensores laterales tampoco son. Como les digo, me van a disculpar, pero ya he creado muchísimas capas. Voy a elevarme con unos amarres de tensores, finalmente, y voy a colocar al mismo tiempo tensores, cables de acero, para no seguir colocando elementos estructurales sólidos. Y porque yo necesito elementos que me permitan, por efectos de desplazamiento, por efectos de viento o por efectos climáticos, necesito una estructura que sea semirrígida, que permita ciertos grados de movilidad de la superficie. Por lo tanto, como les digo, voy a usar elementos tensores. Si ustedes se fijan, esos elementos tensores, al mismo tiempo, van a disminuir los pesos soportantes de la estructura mediante estos elementos verticales y al mismo tiempo tengo tensores diagonales que van a impedir el desplazamiento y el movimiento horizontal. Por supuesto, si tuviéramos tensores al mismo tiempo diagonales, van a seguir aumentando y disminuyendo la fuerza ejercida por desplazamientos horizontales o de viento. Pero como digo, claro, tenemos elementos de estructura rígida, que podrían ser esto, la tensoestructura o las vigas, en una estructura en acero, pero claro, va a recibir eventualmente una losa, en este caso. eh, Hemos reforzado mediante estos elementos contrafuertes que están en el punto central, que son portantes verticales. Déjenme para que lo vean claramente. ¿Se fijan? Claro, yo he materializado en estos momentos el evento. Entonces, como digo, ¿qué es lo que hicimos? Si yo aumento la luz, o pienso que estos son 100 metros, claro, estamos a 50 metros en el punto central. Eso quiere decir que en este punto medio de este tramo, del A a B, C, entre el A y B, estamos a 25 metros. Para 25 metros eh, o 50 metros, por supuesto, ya no puedo pensar en solamente un elemento estructural que me va a permitir salvar esa luz. Voy a tener que recurrir a un elemento central. Y así sucesivamente, a medida que voy aumentando la distancia, si bien hay muchas soluciones que me las puede plantear el ingeniero estructural, en una arquitectura que me lo diga finalmente un arquitecto, por supuesto, yo voy a empezar a buscar otras soluciones, me van a plantear otras soluciones, y en este caso, como les digo, he recurrido a aumentar el elemento estructural central, me he elevado
con una columna, al mismo tiempo ustedes comprenderán que estos dos elementos, si no tuvieran un elemento de amarre, eh, y si yo lo someto a fuerzas horizontales en ese sentido, ¿qué va a ocurrir? Que se va a producir una fractura en este punto. Por lo tanto, necesito una viga de amarre. He colocado una viga de amarre que impida el movimiento horizontal. Entonces, como les digo, las estructuras finalmente eh, hay que pensarlas o hay que diseñarlas pensando desde un punto de vista de la lógica. Son elementos lógicos, pero claro, yo tengo que saber que en cualquier estructura, independiente del área eh, o trabajo en el cual yo esté pensando, va a sufrir, como les digo, fuerzas de compresión, fuerzas de tracción y va a sufrir fuerzas de flexión. En, siempre vamos a sufrir estas tres fuerzas y cualquier complejidad a la cual tú te enfrentes, tienes que pensar que independiente de los distanciamientos, independiente de los pesos soportantes de la estructura, van a estar sometidos a fuerzas propias, a pesos propios, que van a ser aumentados por la fuerza de gravedad y que vamos a estar sometidos al mismo tiempo a efectos por compresión, tracción, flexión. Entonces, más allá de los distanciamientos y de los pesos, tengo que pensar en el componente denominado flexión. Todo material debe determinarse desde la flexión. El acero tiene un cierto grado de flexión, las maderas obviamente tienen un mayor grado de flexión. Entonces, claro, cuando estudien materiales al mismo tiempo, lo importante es ir comprendiendo no solamente sus propiedades físicas, eh, hay que entender a las fuerzas en las cuales está sometido. Entonces, insisto, no es que estemos haciendo un puente, sino que esta forma, esta visualización finalmente, similar a un puente obviamente, nos permite entender varios sistemas estructurales, sistemas de adintelamiento, sistemas en base a estereométricas, sistemas en base a portantes meramente verticales, puntos de apoyo, muros, columnas y también, claro, tensores. Los tensores son otra problemática a discutir. En este caso, claro, yo he hecho esto simplemente para que eventualmente, si a ustedes les eh, los someten a una ejercitación en la cual les duplican el distanciamiento, les duplican eh, los pesos, claro, tengo que saber que no solamente la estructura base, que era inicialmente nuestra estereométrica, va a tener que ser sometida a una mayor densidad de trama, con mayor padillaje me refiero. Voy a tener que llegar a otros sistemas de soluciones y voy a mezclar distintos sistemas, distintas estructuras y los tensores finalmente son una excelente solución. Entonces, como lo dije, no quise complicarlo mayormente, sino que permitirles entender quizás con una complejidad, como les digo, simple, eh, sistemas estructurales. Entonces yo les he colocado este segundo video denominado estereométricas portantes y tensores, donde, y que ha ambientado obviamente para hacer más atractivo la presentación del video. Pero como les digo, finalmente yo tengo que comprender eh, que estas estructuras finalmente salvan una distancia
tienen que ser elementos soportantes a cargas de pesos y que claro, el material en sí mismo va a sufrir pandeo eh, propios por efectos de una flexión de los materiales eh, y que en definitiva, para no generar una cizalla en los puntos centrales, vale decir, una fractura de ese elemento, yo puedo recurrir a otros elementos estructurales denominados en este caso tensores o refuerzos por longitud a elementos portantes verticales dentro de un sistema de adinstalamiento. Y como les digo, de momento eso es todo y espero que, claro, este nuevo video también sea, de un aporte a sus conocimientos genéricos simples, entendiendo que frente a la eventualidad de tener una problemática similar, tendré que recurrir a un profesional, a un ingeniero civil, a un ingeniero estructural, calculista. Pero yo, claro, desde mi área, y me refiero en el caso de ustedes, claro, tienen que tener conocimientos generales o llegar a la comprensión de cómo poder generar soportes estructurales dentro de mis diseños. Eso es todo y muchas gracias.